desarrollar aquí en estas capacitaciones, en estos cursos, es que todos nosotros venimos, bueno, ahora están estudiantes de la UPA, de comunidades. Y dentro de una comunidad hay un orden político-legal, ¿no? Todos están ligados a una comunidad. Y la comunidad tiene, como dice, sus usos y costumbres. Y si la persona que tiene buen corazón, una iniciativa para hacer un museo, pero lo hace de manera independiente, sin considerar su marco jurídico-legal o usos y costumbres de su comunidad, su museo va a fracasar. ¿Ya? Va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la comunidad se mueve en torno a la agricultura, a la ganadería, hay un comité, obviamente los malcos tienen su malco que es la máxima autoridad. Está bien, ya se van a detener. Y luego tenemos al Yapucamani, al que es de actas y todo eso. Pero no hay alguien que se encargue de la cultura y el turismo. Entonces, en Tiwanaku, por ejemplo, una muy buena idea en Casachuta y en Humamarca con la cooperación española, les han propuesto que incorpore el hecho de su directorio a un malco que esté encargado de turismo y cultura, para que sea el gestor. Entonces, cuando asistan a sus asambleas, hay que sugerir que haya dentro del directorio un responsable de turismo y cultura y haya un directorio. Porque si van a hacer que sea una persona vestida normal, sin poncho, no va a tener, digamos, una imagen de autoridad, entonces no va a funcionar. Porque así funciona el aire, así funcionan las comunidades aimadas, ¿no? Entonces, las autoridades siempre están involucradas, porque tienen que acompañar, es su gestión. Pero desafortunadamente, si no hay una persona que movilice, se maneje dentro de la comunidad, que tenga rango de autoridad, no lo va a lograr. Entonces tiene que haber un marco de cultura y turismo y tiene que haber un comité o directorio de cultura y turismo. Y ese comité y directorio tiene que identificar las familias más potenciales que puedan generarse una fuente de trabajo a través del turismo. Y la base, digamos, de donde va a funcionar eso es el museo comunitario, ¿no? Hasta la actualidad hay varios libros, artículos sobre los museos comunitarios, pero más en la región central de Sudamérica, en México también, y en Guatemala y en otros, en el Perú, porque sabemos que los profesionales en turismo, por ejemplo, hay muchas redes en internet, ustedes verán. En Santa Cruz, por ejemplo, la carrera de turismo más quiere hablar sobre boletaje, digamos, oficinas de viaje. Sueñan muchos en Santa Cruz, especialmente he vivido por allá varios años, en viajar a Egipto, hacer un viaje por Europa, ¿no? Pero entonces hay una brecha entre el profesional, entre el turismo y la gente que trabaja en turismo en las comunidades. Aquí, por ejemplo, las operadoras vienen y compran su boleto, los llevan en su movilidad al otro lado, abren la puerta de atrás, ¿no? Autorizados, entran para mirar la puerta del sol, el templete y se salen. 30, 40 minutos. Nosotros no podemos decir nada porque ellos nos dan 100 bolivianos cada turista. Así se cobran los extranjeros. Ellos quieren eso. Pero no somos capaces, porque en esta institución hay un profesional de turismo, ¿no? Pero hay una asociación de turismo, de guías que son más de 20 y la mayoría son licenciados. Y en las comunidades ya hay licenciados. Pero hay que ser autocrítico, ¿no? Tenemos que nosotros decir, yo tengo una formación, soy bachiller, soy técnico o licenciado, tenemos que luchar por cambiar la mentalidad a la comunidad a partir de estas asambleas, reuniones, capacitaciones, y porque estamos forjando una amistad. Y porque yo mañana puedo ir a tu museo como arqueólogo y colaborarte, y aquí no estamos midiéndonos por términos de dinero, sino que estamos conformando una comunidad, es una asociación de museos comunitarios y al mismo tiempo somos una comunidad. Entonces, miren, es entonces muy difícil ser el gestor de
Es un camino en el que queremos que en algún momento algunas familias, no todas porque el turismo obviamente es una vocación, algunos tenemos cariño, nos gusta atender a la gente, entonces tenemos que convencerlos que van a haber familias que se van a beneficiar y es una fuente de trabajo. Yo no me canso de decir que aquí en Tiwanaku antes de la pandemia se recaudaba 5 millones de bolivianos y el gobierno de Bolivia ha creado el Centro de Investigaciones y en un artículo dice que no vas a recibir ni un boliviano del TGN, del Tesoro Federal del Estado. Entonces, tantas veces viene el presidente, ¿no? Y no le dan ni un boliviano porque claro, ellos veían que se recaudaban 5 millones, pero en la pandemia nadie se había imaginado. Entonces, la pandemia fue muy duro para esta institución. Yo estoy trabajando recién hace un año y medio más o menos, pero muchas instituciones, yo trabajo en Samaipata, la pandemia ha sido lapidaria. Pero también al mismo tiempo esas instituciones como Samaipata, Tiwanaku, Copacabana, la Isla del Sol, muchas veces la gente lo ve solamente como dinero para recaudar, no piensa en su mejoramiento, mantenimiento, ¿no? Entonces es una tarea de una persona con una mente bien abierta. Y la primera es que hay que saberse localizar que están dentro de una comunidad. Esa persona, como en la anterior capacitación que yo les había dado en el museo de las piezas, yo voy a Vladimir, vas a ayudarnos para traer más sillas. Aquí hay un asiento y aquí también otro más, mi hermano. Entonces, en esta capacitación yo les decía, hay que ser una persona muy diplomática, porque el turismo, la cultura siempre va a atraer las miradas de las embajadas, va a atraer las miradas de presidentes, tal vez gente muy noble también, y lo que se llamaría aristocracia. Desafortunadamente, en el mundo entero, alguien que disfrute de la cultura, la música, el arte, desafortunadamente son gente que tiene un nivel social alto. Entonces, pero la ventaja de estar en un museo comunitario es que pueden llegar esas personas que, digamos, son amantes de la cultura y hay que aprovechar. Para eso, entonces, en el primer nivel, yo les había recomendado a todos ustedes que en su comunidad, como es un sistema de usos, costumbres, jurídico, legal, como dice la Constitución Política del Estado comunitario, y que el libro de actas de un museo comunitario, si está acreditado por el AILU, tiene una validez como una ley, ¿no? Hoy va a venir a visitar, por ejemplo, un especialista que ganó un juicio muy interesante en Songo, en el que un minero metió a la cárcel a 8 comunarios durante 8 años. Y fue una historia muy triste porque la gente humilde del campo otras veces no tiene para pagar un abogado y este minero les metió a la cárcel, caso Songo, ¿no? Y hicieron unas deslindes de competencias, les dijeron aquí vamos a dividir. Esta es la ley formal, ¿no? Y hay también una ley comunitaria, usos y costumbres, como dice la Constitución Política del Estado. Les cuento ese caso para que se pongan a pensar también, luego podemos comentar un poco sobre eso, pero que hay una ley formal ordinaria y hay una ley comunitaria originaria. Por eso dice la Constitución que somos un Estado plurijurídico también, ¿no? Entonces, la primera herramienta que ustedes tienen es que en sus asambleas, en sus libros de actas, en sus reuniones de comunidad, se tiene que poner por escrito y tienen que sacarle una foto o una fotocopia donde ustedes están gestionando para trabajar en temas de su museo comunitario y su actividad turística. O sea, las personas que entran a cuidar museos comunitarios asignados por las comunidades, sea un maño, sea un responsable, sea parte de un comité, y si esas personas no son plenamente conscientes de que se maneja un libro de actas y que hay que hacer respetar ese libro de actas en una asamblea de una comunidad, no va a pasar nada. Los papeles hablan, como dicen. No hablan las buenas acciones de las personas. Tú vas a luchar un año por tu museo, vas a dar todo tu tiempo, tu corazón, pero si no has dejado escritos documentos, papeles, no has hecho nada. Porque el siguiente mágico que va a venir, la siguiente persona que va a venir al museo, tal vez ni siquiera va
a considerar lo que has escrito, o si no has dejado nada, va a decir, bueno, comenzaré de cero a ver qué puedo hacer entonces. Muy importante. Y la segunda cosa que yo les recomiendo es, por ejemplo, la visita del secretario, que es como el embajador de Estados Unidos al Museo de Huancoyo. Es una gestión de 2 personas, de carne y hueso, don Nicolás y don Leonardo, y el licenciado Patón. Un éxito que llegue una autoridad de esa magnitud, un embajador. Entonces tenemos que intentar nosotros captar con nuestros amigos, aquí hay varias personas, qué autoridades, cuándo y cómo, dónde pueden visitar nuestro museo comunitario. Entonces, ya nos hemos colocado que somos parte de una comunidad, nuestros desafíos, nuestros obstáculos que tenemos y la vocación que tenemos que tener, ¿no? El contenido de lo que es este módulo que se llama guión museológico. Vamos a tratar así a grandes rasgos un poco sobre la metodología, el tema de la planificación, cómo se exhiben las piezas, aquí están exhibidas las piezas, cómo se desarrolla un plan de investigación en torno a los recursos humanos y sobre temas para acomodar, exhibir, mostrar las piezas, ¿no? También vamos a ver un poco sobre los textos que se usan en el diseño, hay que diseñar, ¿no? Y hay que hacer como una matriz, hay que jerarquizar las ideas, los mensajes, los conceptos, el espacio de exhibición y los recursos que vamos a utilizar. Y cuando lleguemos a construir, montar el museo como han montado en Huancoyo, que es uno de los ejemplos más claros, entonces vamos a tocar esos temas para finalmente, de la construcción al montaje, vamos a mostrar un poco sobre el tema de los objetos, su ubicación, en algunos casos vitrinas y todo eso. En un momento van a tener haciendo, por favor, un poquito de paciencia. Verónica, quiero comenzar con una información muy importante que todos tienen que conocer. En el mundo entero, pues todo el mundo sabemos, ¿no? En la primera sesión aquí yo les había comentado que por qué razón surge ese interés sobre el patrimonio, ¿no? De estas ruinas. En un principio desde Napoleón, muchos presidentes se interesaron sobre las reliquias, las antigüedades, se las llevaron a sus ciudades. En el campo científico, los naturalistas como aquí llegaron Erland Nordeskjold, Alcides d'Orbigny, eran como un científico pero que le interesaba las plantas, la cultura, la gente, hicieron viajes que nadie se hubiera atrevido a hacer. Y sucede en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sucede que hay gente que ante ese desconocimiento bombardea monumentos enormes. Además, los terroristas ya han hecho destruir o han puesto explosivos en monumentos únicos en el mundo. Entonces se crea dentro de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, se crea la UNESCO. La UNESCO es, miren, primero está la ONU, ¿no? Miren, a la ONU le importa los estados, el petróleo, la economía y todo. Debajo de la ONU, de la Organización Mundial de Estados, está la UNESCO, uno de sus varios brazos, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura. Esa es la UNESCO. La UNESCO lo ha declarado a Timonán, a Samaipata, como al Carnaval de Oruro, como patrimonio de la humanidad, algo que toda la humanidad tiene que mirar y que es algo muy importante. Esa es la UNESCO. Y la UNESCO tiene algunos otros aliados, brazos operativos, y uno de los más importantes es la ICOM. La organización es el Consejo Internacional de Museos. ICOM. Nosotros somos un museo comunitario, pero estamos viviendo en un mundo, tenemos que ser plenamente conscientes. ¿Cómo están organizándose en el mundo los museos? Nosotros también tenemos que ser protagonistas. Decir también que además de los museos que hemos visitado en la ciudad, que forman parte del Estado, aquí hay otro mundo de las comunidades que son también protagonistas de los museos. Los museos comunitarios ahora en adelante, a partir de estas capacitaciones, van a empezar a aportar sobre temas teóricos, filosóficos,
tecnológicos sobre marcos que en la museología convencional se ha escrito mucho y hay miles y cientos de libros que ustedes pueden bajar del internet para aprender. Entonces, de la ONU a la UNESCO y a otras instituciones, una de las varias es la ICOM, y la ICOM ha declarado también un nuevo concepto de museo el año pasado, el 24 de agosto, en su conferencia número 26, el ICOM ha hecho un debate académico, como ahora todos ustedes van a opinar, cada uno tiene su idea de museo, ninguno es en vano, toda forma de pensamiento es valedero. Si don Richard de Achaca viene y me dice museo es así para mí, esa es información de una persona que ha madurado una idea, ya tiene varias cosas que han pensado en su cabeza y va a venir a plantear que es un museo. Y aquí los museos del mundo dicen que el museo es una institución sin ánimo de lucro, pero todos los museos están cuidados por el gobierno y no se gana mucha plata. Aquí sí, ¿no? Se recaudaba antes 5 millones por la ruina y en los museos. Pero ha cambiado el concepto sin ánimos de lucro. No significa que se lucre, ¿no? O sea, que nosotros ganamos, pagamos a los profesionales, a los vigilantes con el museo. Pero el interés principal no tiene que ser la plata, sino la conservación, el cuidado de estas antigüedades. Uno, porque son lo que nos han heredado nuestros ancestros, y otro es porque en ella hay información muy importante que tenemos que aprender, porque una persona, si no reflexiona de sus experiencias, va a cometer el mismo error 2, 3, 4, 5 veces. Lo que nos ha dejado nuestros ancestros, el conocimiento de don Víctor, de otras personas que aquí manejan plantas medicinales, yo no lo sé, tal vez muchas cosas, y sucede que en mi casa hay una planta medicinal. No estoy aprovechando ese conocimiento ancestral de plantas medicinales. Yo me hubiera sanado, mucha gente no hubiera muerto en la pandemia si hubieran acudido a plantas medicinales. Entonces, es muy importante, además del dinero, del lucro, no es una prioridad, pero tiene que estar siempre al servicio de la sociedad. Sucede que aquí algunas veces llegan niños que no pueden pagar los 5 pesos para entrar. Algunas veces se les hace un trato especial, otras veces no. Pero nadie sabe la historia detrás de cada uno de esos niños. Puede venir de una familia muy pobre o no. Entonces, un museo, el Museo de Huancoyo, de Chiripa, de Taraco, también sus cuidadores responsables tienen que saber que es un fin social. Que va a haber momentos en los que ustedes tienen que hacer entrar a un niño gratis. ¿Por qué? Porque el museo tiene que ser el lugar donde un niño se inspire a aprender, a conocer nuevas cosas, ¿no? Luego es un servicio social que investiga. Todos nosotros estamos en este momento para aprender. Nadie se está aquí diciendo que voy a recibir un certificado. Por lo menos la intención debería de ser que todos ustedes salgan diciendo voy a continuar aprendiendo más. Ya que conozco a don Víctor, voy a aprender más sobre plantas medicinales. Yo he conocido a don Nico, que sabe tocar quenaquena. Voy a también ahondar un poquito más sobre la música, porque la gente también valora la música. Y hay que investigar, hay que mantener la mente abierta para poder investigar. Hay que pensar en una colección respetuosa, una conservación, una interpretación y una exhibición, tanto de lo material como lo inmaterial. Si don Nico se pone en el Museo de Huancoyo a tocar al final del tour su quena y dice que esta es la danza de los hombres jaguares, ahí está en el Museo La Cona exhibida, ese es un conocimiento inmaterial. Si don Nico le cuenta, o don Agustín le va a contar la historia de Juan Osito, que aquí también se materializa en Tiwanaku, cuando un oso que se convertía en hombre bajó del Quimsachata y enamoró a la hija del hacendado, se la llevó, la hizo tener un hijito que se llama Juan Osito, que es un hombre surreal tipo Hércules. Ese es conocimiento inmaterial. Si él le enseña a sus hijos y en la escuela transmite conocimientos sobre plantas medicinales, sobre mitos que dan un mensaje moral muy importante.
importante transmitir. Los museos tienen que ser así, abiertos al público y accesibles, y eso vamos a ahondar en este momento, porque aquí en Tiwanaku, como en muchos museos en La Paz, todos se imaginan, y no es malo decir, pero algunas veces para sensibilizar a la gente hay que decir, yo como arqueólogo he sufrido hace 5 accidentes movilísticos y muchas veces he estado botado en un hospital. No esperen que les suceda como a mí, estar en sillas de ruedas para sentir pena por la gente en sillas de ruedas. Porque en los edificios donde no hay rampa, ¿qué va a hacer esa persona en silla de ruedas? Las personas ciegas, las personas sordas, las personas que tienen discapacidades cognitivas, ¿no? Ciertas dificultades. Entonces, tienen que pensar también que esos museos que van a cuidar, construir, si ahora no están como este museo que no tiene rampas, para que una persona en silla de ruedas entre, tiene que el director ejecutivo con sus técnicos, arquitectos o ustedes de la comunidad decir, tenemos que dar facilidades para las personas. En los museos, como aquí, se cansan los niños, deberían de haber asientos cómodos para que se sienten, le escuchen al guía, le escuchen al profesor, pero no hay. ¿Cuántos museos que han visitado tienen un asientito para los niños? ¿Cuántos de esos museos tienen rampas, ascensores? ¿Cuántos tienen un sistema portátil como el teleférico? ¿Han visto esos botones que les he mostrado en San Carlos cuando pusimos en un museo para que las personas ciegas puedan andar con mayor confianza en el museo y también hacer vitrinas sin vidrios? Esa es la accesibilidad. Por si acaso todos tienen que estar enterados como ciudadanos de Bolivia que hay una ley para adultos mayores, pues son personas que tienen necesidades, hay una ley para personas con discapacidades y hay una ley para niños y adolescentes, ¿no? O sea, los niñitos que se cansan al estar en un museo escuchando al guía, tal vez que se abusen otras veces, tienen derecho a tener asientitos, un lugar donde se puedan sentir cómodos. Entonces, este nuevo concepto de museo que el año pasado, en la 2022, han sacado el ICOM, que es la Oficina Internacional de Museos, que es una de las oficinas aliadas de la UNESCO y que forma parte de la ONU, que maneja todos los estados del mundo, fomenta a la diversidad y a la sostenibilidad. Si bien no es prioridad del lucro, pero sí tiene que ser sostenible, porque todos ustedes los que están aquí, en algún momento todos comen pan, se alimentan. Aquí no podemos hablar de algo como un museo en la ciudad de La Paz donde el gobierno les da plata para que se sostengan, ¿no? Ustedes son autores de un nuevo camino en el que quieren hacer un museo sostenible, que les genere dinero también. Que genere dinero para sostener ese museo, la limpieza, mantenimiento, el techo, las vitrinas, y también para que le dé plata al que está cuidando. Y ahí viene ese problema que yo les hablaba mucho más antes, sobre que hay un problema muy grande en las comunidades, como en Huancoyo, ¿no? No hay un plan de negocios, entonces ven que una persona está trabajando y surge la envidia, dicen, él nomás está beneficiando. ¿Cómo podemos luchar nosotros sobre esos problemas que la comunidad mira a los que están trabajando con turismo y con los museos comunitarios? Dice con la participación de las comunidades, sí. ¿Cuántas personas han visitado que viven alrededor de la Plaza Murillo? ¿Cuántas personas han visitado el Museo Nacional de Arte? Su director nos dijo, sí, han invitado a las caseras, vendedoras que están alrededor, que es algo muy ejemplar. O sea, la comunidad de Huancoyo tiene que estar, como han demostrado, les han visitado la escuela. Eso es un acto, una acción, una actividad, una tarea muy ejemplar de intentar involucrar para que toda la comunidad se entere, vea, y además los niños conozcan su propio museo. Y además, como este sitio, siempre les repito a los trabajadores, ustedes son dueños de las ruinas de Tiwanaku y los museos, así que tienen que cuidar, siempre están mirando y atentos, ¿no? Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencia, variada educación, disfrutes, reflexión e intercambio de conocimientos. Entonces, los museos tienen que ser para hacer eso, ¿no? Voy a conocer nuevas cosas, disfrutar y reflexionar.
Entonces, esas nuevas definiciones son muy importantes, han cambiado el concepto de museo, ¿no? También mirar a las comunidades, porque si las comunidades no tienen valor, no valoran los museos, entonces, como en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, han bombardeado ciudades y han bombardeado museos, casas históricas, se ha perdido bastante. Muy bien, ahora vamos a ir con los conceptos de museología y museografía. Primero estamos en un museo. Sucede que todo lo que termina en logía es estudio, ¿no? Arqueología, por ejemplo, arqueos es antiguo, logía es estudio. Arqueología, estudio de lo antiguo. Museología es estudio del museo. Bueno, este es un concepto muy general. Supuestamente la museología estudia los museos, ¿no? Pero eso no es nuestro fin en realidad en este curso, sino el plan museológico, que es lo que vamos a aprender a grandes rasgos. ¿Qué es museografía? La museografía sí es algo muy importante que tiene que memorizarse. La museología primero, no la he escrito aquí, la museología o el plan museológico es cuando nosotros hacemos un guión, ya decimos, tengo yo un monolito, un quero, tengo una cocina, tal, y en mi mente voy a empezar a organizar y voy a plasmar en un papel. Eso es un estudio museológico. ¿Dónde y cómo voy a poner? ¿Y por qué razón? Primero el monolito tal vez, porque es algo muy importante, lo más antiguo. Luego voy a poner el quero y luego, digamos, en una cocina se ha descubierto. Que no es tal vez tan bonito como el monolito, pero le voy a poner orden, ¿no? Entonces, primero es lo que habíamos hablado en las anteriores clases. Cada museo tiene un inventario y un catálogo de los objetos que tiene, materiales o inmateriales. Tienen una cava de Quena en Huancoyo, pero no hay así un estudio grande de qué significa la danza de los Quena. Lo material está en la cava, pero también hay que rescatar de la voz de la gente, de la historia oral, como de los libros, el significado de la cava, que es una piel de cobar, los colores, los adornos, ¿no? Entonces hago un inventario, luego de ese inventario, catálogo, voy a ya empezar a ordenar las ideas y voy a hacer un plan museológico. Cuando después de eso, de ese análisis, hago un plan bibliográfico. El plan bibliográfico ya es cuando yo decido en estos 20 por 20 metros cuántos monolitos voy a poner y cómo los voy a instalar. Voy a poner un pedestal de cemento como este, lo voy a revestir, de qué medidas son, todo. Eso es una museografía, ¿no? Es como las especificaciones técnicas en la construcción de un edificio arquitectónico, pero en este caso es como hacer un plan muy parecido a lo que hace un decorador de interiores cuando te dice cortinas azules, un cuadro de mar, de una plantita, aquí plantas, aquí sillones. Nosotros hacemos museología cuando pensamos qué es lo que vamos a hacer, y museografía cuando ya planificamos en qué lugares, con qué medidas y dónde vamos a poner. Un guión museológico, por tanto, se define como un documento que tiene información sobre la subdivisión, temas, las piezas, ¿no? Sobre las imágenes complementarias de información, fichas técnicas que van a acompañar. Ese es el guión museológico. Esa es la idea de que el día de hoy ustedes salgan de la cabeza bien memorizados que es museología, museografía, guión museológico, de memoria, ¿no? Fuera de todas las cosas que yo hablo alrededor, que también deberían de tomar notas, porque es información muy importante que estamos dando, tal vez por única vez, porque obviamente esto yo lo he empezado a sintetizar de toda la experiencia que he vivido con sus museos en los que he participado, y también la experiencia que yo tengo y que no hemos escrito todavía, ¿no? Hay que escribir en artículos científicos, libros. Son reflexiones que uno llega a hacer de los 10 años yo, 10 años de experiencia de ser arqueólogo. Entonces, los modelos de producción de guiones museológicos. Para no ahondar en temas teóricos,
Un guión museológico se arma más o menos así. Hay varios modelos, pero vamos a comenzar con este, que es una tablita en la que uno pone, digamos, por ejemplo, como este ejemplo, ¿no? Un guión museológico de Petare, el centro de una ciudad, en el que se pone, por ejemplo, en la primera columna, el conjunto urbano de Petare, que es el lugar que se quiere musealizar, ¿no? En este caso, esto es ya para que uno en un conjunto de edificios, donde se lista una información sobre el siglo XVII, luego sobre el material expositivo, sobre el plano del antiguo Petare, fotografías de 30 por 45, un plano actual del centro histórico y luego materiales de apoyo, una maqueta. Ya eso es en realidad lo que los arquitectos, los grandes profesionales en temas de curaduría, museos, porque hay que ser claros también, los arqueólogos estudiamos 5 años y de los 5 años no hay ni una materia sobre museología, sino sobre conservación, que es 6 meses de estudio, pero yo siempre soy autocrítico y les digo, la carrera de arqueología con un pensum del año 98 muy caduco, no responde a la realidad actual, no se involucra con ustedes como ahorita la europea está involucrándose. Eso es una muestra de que la Universidad Europea tiene ya una visión muy madura, que está respondiendo a las necesidades actuales. La presencia de los jóvenes o el profesor o el contacto que he hecho con el licenciado Patón para que estudiantes de la europea estén aquí, demuestra que esa universidad tiene estudiantes como profesores que son visionarios. Se ha visto que hay museos comunitarios que necesitan esta interacción, este apoyo, ahora están presentes y es algo positivo. Mientras de la carrera de arqueología de La Paz, ¿cuántos hay? ¿No? Ni uno. Hay estudiantes y egresados y titulados de arqueología, pero que no vienen en representación de la universidad como los jóvenes de la UPEA. Entonces, esto es otra cosa, otra forma de ver la realidad. Cómo en nuestro país la universidad, unas responden, otras no responden a la realidad. Un guión museológico más desarrollado es así como esta tabla. Pueden sacar la foto y también lo vamos a convertir en PDF para enviarlo al grupo. Entonces hay los objetivos, el desarrollo, la museografía, el texto, si van a ponerle audio, porque también es ideal ponerle audio. En el Museo de Samaipata pusimos, no sé si seguirá funcionando, un sensor que ting, a las personas ciegas les dice, ¿no? Ting, está entrando a una sala. Ting, le anuncia, ¿no? También donde había un alcohol para desinfectarse como era época de pandemia, había un sensor de sonido, ting, para las personas. Como en la ciudad de La Paz hay semáforos que tienen un sonido, ¿no? Todos saben que esos sonidos sirven para las personas ciegas, ¿no? Ting, 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 ting. Y luego colección, vestuarios, colección privada. Esta es una estructura para construir un guión museológico. Pero este programa que yo les he dado no me he inventado, nada es nuevo, esto yo he copiado de varios libros. Entonces, en esta parte vamos a entrar a un tema y nos vamos a salir, ¿ya? Entonces, yo voy a entremezclar varias cosas para empezar a tocar sobre este pequeño programa de unidades que yo les he presentado al principio. Entonces, en torno a las metodologías y estrategias para hacer un guión museológico, primero es una lista o inventario, el catálogo e investigar. Ustedes son responsables de un museo, mínimamente tienen que tener en la mano el inventario de lo que hay en el museo, porque nadie es eterno, ¿no? Nico tal vez el próximo año decide ir a otros trabajos, ¿no? Entonces el siguiente tiene que recibir un inventario porque no puede perderse nada, eso es un patrimonio del pueblo, ¿no? Hay mucha gente que ha donado piezas al museo y no sabemos, o sea, no hay cierta seguridad, tal vez las piezas se han movido o tal vez las piezas las han archivado en un depósito, entonces cualquier persona puede desconfiar. ¿Y qué pasó? Y esas cosas son razón de discordia en los museos, ¿no? Entonces, una lista de inventario ustedes pueden manejar fácilmente. Un catálogo ya es un poco más difícil.
Investigar, tenemos que hacer aliados. Y el aliado es un arqueólogo, un museólogo, un historiador, un antropólogo o un especialista en tema de su museo. Por ejemplo, en plantas medicinales puede ser un aliado, un biólogo, ¿no? Esta fotografía que yo les mostraba en la otra sesión es muy simbólica para mí porque en esta fotografía aparecen las responsables del museo, una cochabambina en San Carlos y un italiano que se dedica a la agricultura y a un centro de educación juvenil ahí en San Carlos de Yapacaní, en Santa Cruz, que por el interés que tenían ellos han almacenado en cajas la cerámica que encontraban cuando araban con los tractores. Entonces, ¿podemos hacer preguntas? Sí. Buenos días, compañeros. Lo que corresponde al inventario también tenemos que tal vez dar detalle a la pieza en qué condiciones está. Sí, es parte del inventario. Exacto, sí. El inventario tiene que decir, digamos, aquí cuántos monolitos hay. Vamos a inventariar el monolito número 1 de Utuni, de una altura de 85 centímetros, de un buen estado de conservación porque no se está deshaciendo ni se está convirtiendo en polvo, ¿no? Lo ideal en un inventario es, más que todo, hacer una lista rápida. Sí, bueno, esto no es una curación, esto se llama cenolito, esto es lava volcánica y la lava se mueve y una piedra de otro tipo se ha metido ahí, más negra, y eso se llama en geología cenolito. Entonces, si tiene una curación, como dice el hermano, también hay que decir que ha sido sometido a una curación, ¿no? Entonces, una lista, un inventario, vamos a fortalecer tal vez en los siguientes cursos si es que es necesario, pero también han tocado los profesionales que les han hablado, ¿no? ¿Alguien tenía una pregunta? Bueno, también en el inventario, yo creo que como es un inventario general, debería estar en descripción del artefacto que tenemos. Sí. Ya que tiene una ficha técnica y ahí se describe lo que está hecho. Sí. Los turismólogos le llaman ficha técnica, ¿no? Los arqueólogos y museólogos, museógrafos, le llaman ficha de catálogo, ¿no? Bueno, pero la cosa es que ustedes tengan una lista, luego una lista detallada y luego eso también esté junto en su libro de actas de su comunidad, porque tiene que darle un valor legal, tiene que estar sellado, hojita por hojita, para que haya constancia de que es un documento muy importante donde está el inventario de lo que hay en el museo. En esta fotografía entonces el punto de partida, y yo les contaba la otra vez que hemos trabajado cuando se diseña un museo, tenemos que mirar alrededor. Don Richard, Don Agustín, Don Richard de Achaco, Don Agustín de Huancoyo, Don Nico, recién este año, ¿no? Vamos a exigirle al CIAT que nos ayude, que es obligación del CIAT, porque el CIAT es una institución pública. Cualquier profesional que trabaje aquí, en el Ministerio de Culturas, en la Unidad de Cultura de la Gobernación, de su alcaldía, tiene la obligación de trabajar en el tema cultural, dice la Constitución Política del Estado. Y ustedes tienen que entrar donde esa autoridad y decirle, si la Constitución dice que tiene que invertir también en cultura y turismo, por favor, yo solicito que haya un técnico que coordine y que hagamos estos trabajos. Entonces ustedes tienen el apoyo de un arqueólogo. Ahora yo estoy temporalmente en ese cargo, ¿no? Luego van a estar otros arqueólogos que tienen que continuar apoyando. Y luego de eso, aquí los aliados no son solamente los expertos arqueólogos. Miren aquí, estas dos personas, uno es arquitecto, muy famoso, ha ganado un premio nacional, Fernando, ahorita se me pasó, es un re amigo, Fernando, que es de Cochabamba, hace años que vive en Cochabamba, ganó un premio nacional de arte joven, y el otro es una persona con la que ha trabajado Wilber sobre arte para personas con discapacidades, ¿no? En este caso es Eliseo Apaz, ¿no? Wilber, que vive en Yapacaní. Nosotros en Yapacaní hemos dicho, vamos a mirar alrededor, ¿quiénes están? Artistas, artesanos, museógrafos, tenemos que pedir ayuda, apoyo. Algunos van a apoyar, otros no. En este caso,
En el proyecto estaba pagado el arquitecto, pero la persona no vidente trabajaba en la alcaldía de Yapacaní y nos ayudó de forma gratuita. Y las ideas que vamos a hacer al diseñar un museo, una museografía, no es crear la pólvora. Ustedes tienen que mirar el internet, la radio, la televisión sobre museos, hay altas noticias y miren, esto es una impresión 3D que han hecho en el Museo del Prado, donde van a ver cómo la gente ciega ha podido tocar las obras de arte, ¿no? Entonces, en este museo en el futuro habrá como en Yapacaní, como en Samaipata, hemos hecho réplica de vasijas para que las personas ciegas puedan tocar. Entonces, miren, a los niños les hacen sentir las obras de arte por medio de impresiones 3D. Aquí en Bolivia son caras, pero tenemos artesanos que pueden hacer en cerámica, ¿no? Hay arqueólogos que hacen puntas de flecha, réplicas, ¿no? Podemos hacer puntas de flecha para que ellos toquen, las personas ciegas. Y hay que hacer espacios para personas con discapacidades como en silla de ruedas, para que ellos puedan tocar. Esta señora se llama Catalina, no sé cuál es su apellido, tantos años que ha pasado. En San Carlos, a unos 5 kilómetros monte adentro, en un naranjal, ella criaba gallinas, cosechaba las naranjas y hacía cerámica. La más conocida, hacía réplicas de mazorcas de maíz, de cacao. Entonces lo llevamos al artista Gabriel Fernández, este es mi amigo Gabriel Fernández, y en medio del monte, entre gallinas, entre el naranjal, con cacao, nos pusimos a hacer varios días réplicas en vaso. Como no teníamos piezas, no teníamos ni dinero ni una impresora 3D, pues miren cómo ella está haciendo réplicas de las vasijas. Entonces, bueno, antes de seguir planteándonos esta investigación, les voy a mostrar precisamente eso y vamos a ir a caminar en el museo sobre lo que ha pasado en el Museo del Prado. Ahora vamos a ir a ver las vitrinas del primer museo cerámico, todos en orden, por favor, y vamos a dar una vuelta y yo les voy a explicar un poco allá, y luego vamos a hacer nuestro descanso, que son las 10:40, de unos 10 minutos, ¿no, Juan Carlos? Sí. Y luego vamos a volver otra vuelta aquí para luego avanzar la parte teórica y otra vuelta al otro museo para seguir el tema práctico. Bien, vamos a ver.